Isabel estaba sentada en el borde de su cama, mirando la oscuridad de la habitación. El aire frío de la noche entraba por la ventana entreabierta, pero no era eso lo que la helaba por dentro. Era el miedo de vivir otro día bajo el mismo techo que Ricardo. Él había cambiado, o quizás siempre había sido así, pero con el tiempo su violencia emocional y física había aumentado, y ahora, con una hija pequeña a su cargo, Isabel no podía seguir más. Esa noche, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre, Isabel preparó lo poco que tenía y salió en silencio de la casa, dejando atrás no solo su matrimonio, sino también todo lo que conocía. No sabía a dónde iba. Pero en su corazón sentía que no tenía otra opción. Lucía, su pequeña de 5 años, dormía profundamente, ajena a la tormenta que se desataría. Isabel sabía que al salir de esa casa, su vida cambiaría por completo, pero el miedo a quedarse, a seguir bajo la opresión de Ricardo, era más fuerte que todo lo demás. Nunca pensó que llegaría a este punto. Pensó que siempre encontraría una manera de hacer que las cosas mejoraran, de salvar su relación, de salvar a su familia. Pero ahora, mirando las sombras de la habitación, sabía que esa opción ya no existía. La vida de Lucía y la suya merecían algo diferente. Algo mejor. Esa noche, Isabel caminó hacia la puerta, cerrándola con suavidad detrás de ella. Lo que dejaba atrás era más que una casa. Era la última oportunidad de su vida para encontrar algo de paz. Isabel tenía 38 años. Una mujer de apariencia sencilla pero con una mente brillante. Había sido una diseñadora de interiores reconocida en su campo, llena de sueños y ambiciones. Su cabello largo y castaño caía con suavidad sobre su rostro, y sus ojos, una vez llenos de vida, ahora reflejaban tristeza. Isabel no era la misma mujer que había sido hace años, antes de conocer a Ricardo. El tiempo y las circunstancias la habían cambiado, la habían hecho más cautelosa, más reservada, pero aún mantenía una chispa de esperanza. Por pequeña que fuera, su vida había sido todo lo que había imaginado hasta el momento en que conoció a Ricardo. Su matrimonio había comenzado como un sueño, amor a primera vista, promesas de un futuro juntos y una vida plena. Isabel pensó que había encontrado a su alma gemela, alguien con quien construir un futuro, una familia. Pero, con el tiempo, Ricardo dejó de ser la persona que ella había conocido. En su lugar apareció un hombre controlador, celoso y cruel. Isabel pasó de ser una mujer segura de sí misma a una mujer que caminaba sobre cáscaras de huevo, temerosa de hacer cualquier cosa que pudiera desatar la ira de Ricardo. Antes, Isabel era una persona extrovertida y confiada, siempre llena de energía y proyectos. Pero su vida con Ricardo la había ido desgastando lentamente. Cada día que pasaba junto a él, sentía como se desvanecía una parte de su esencia. Su autoestima, que alguna vez fue fuerte, comenzó a tambalear bajo las constantes críticas y humillaciones que recibía de su marido. Aunque trataba de ser una madre ejemplar para Lucía, su vida privada se había convertido en un infierno. La violencia de Ricardo, aunque no siempre visible, estaba presente todos los días. Había sido una serie de pequeñas humillaciones, palabras crueles, y a veces golpes. Isabel sabía que no podía seguir viviendo en ese ciclo de abuso. La mujer que alguna vez soñó con ser libre y feliz ahora se veía atrapada en una vida que no reconocía como suya. Sin embargo, el amor por su hija era lo único que la mantenía con vida, y por ella, estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Ricardo, su esposo, había sido el amor de su vida en sus primeros años de matrimonio, o al menos eso pensaba Isabel. Cuando se conocieron, él era un hombre encantador, lleno de promesas y dulces palabras. Pero con el tiempo, ese amor se transformó en una prisión. Ricardo empezó a mostrar su verdadera cara, un hombre controlador, celoso, e incapaz de mostrar afecto de manera saludable. Al principio fueron solo palabras hirientes, luego vinieron los gritos, y finalmente los golpes. Isabel trató de justificarlo al principio, creyendo que todo mejoraría. Pero con el tiempo se dio cuenta de que nada cambiaría. A pesar de sus esfuerzos por agradarle y ser la esposa perfecta, Ricardo siempre encontraba algo de qué quejarse. A veces le regalaba flores después de una pelea, como una forma de pedir disculpas, pero Isabel ya no podía confiar en sus promesas vacías. El miedo comenzó a ser parte de su rutina diaria. Y con el nacimiento de Lucía, el miedo creció. Isabel no solo tenía que protegerse a sí misma, sino también a su hija.
Las discusiones llegaron a ser tan frecuentes que ella ya no sabía si Ricardo la amaba o si solo la veía como una propiedad que podía controlar. A veces le decía que no podía salir con sus amigas, que no debía hablar con sus compañeros de trabajo. La última vez que Ricardo la golpeó fue tan fuerte que Isabel sintió como si su cuerpo se hubiera partido en dos. Aunque él se disculpó después, Isabel sabía que esto ya no podía seguir. Ya no podía vivir bajo ese yugo, no podía seguir viendo a Lucía crecer en un hogar lleno de miedo. Lo peor de todo era que Ricardo nunca parecía arrepentido de lo que hacía. Las disculpas eran siempre vacías, siempre las mismas. A medida que pasaba el tiempo, Isabel se dio cuenta de que esa relación ya no tenía salvación. La mujer que alguna vez soñó con un amor feliz y una familia unida, ahora solo veía oscuridad y tristeza en sus días. Isabel había llegado al límite, y sabía que si no tomaba una decisión ahora, podría perderlo todo. Isabel siempre había sido una mujer que buscaba soluciones, que encontraba una manera de resolver todo. Pero esa noche, no encontró ninguna solución que la hiciera sentirse segura en su propio hogar. Ricardo estaba borracho, como tantas otras veces, y su mirada era fría y llena de desprecio. Isabel sabía que si no tomaba una decisión esa noche, nunca podría hacerlo. Si se quedaba, perdería su vida y la de su hija. Con el corazón acelerado, Isabel se levantó lentamente y fue a la habitación de Lucía. Miró a su hija dormida, abrazada a su osito de peluche, y su dolor aumentó. ¿Cómo podría dejarla crecer sin la figura de un padre? Pero también sabía que era peor para ella vivir en un hogar donde la violencia era la norma, el miedo llenaba su pecho, pero también una extraña sensación de libertad. Isabel comenzó a empacar rápidamente, una pequeña mochila con algunas ropas, el pasaporte, y un viejo teléfono móvil que había escondido en un rincón de la casa. No había tiempo para más. La incertidumbre la atormentaba, pero su instinto le decía que escapar era lo único que podía hacer. En el coche, mientras conducía por las calles oscuras, Isabel no miraba atrás. Cada cruce, cada semáforo en rojo, era una señal de que ya no había retorno. Durante un largo rato, su mente estuvo vacía, solo pensando en un futuro incierto, pero al mismo tiempo, sentía una pequeña chispa de esperanza. Estaba huyendo, sí, pero estaba tomando control de su vida. Y con Lucía a su lado, todo parecía un poco más soportable. Decidió ir al aeropuerto, porque no tenía otro lugar al que ir. Quería desaparecer, pero sabía que debía hacerlo con Lucía a salvo. Isabel se sentía aterrada, pero en ese instante, su amor por su hija la impulsó a seguir adelante. Isabel miraba a su alrededor en el aeropuerto, pero no podía evitar sentirse perdida. Aunque había dejado atrás la casa que la había oprimido durante años, ahora se encontraba en otro tipo de laberinto, uno lleno de incertidumbres. Su hija Lucía dormía tranquilamente sobre su regazo, ajena al caos que su madre sentía en su interior. No había plan, no había una dirección clara, solo el deseo de alejarse de todo lo que conocía, de todo lo que había estado condicionando su vida, con una mochila ligera, con solo lo esencial, y un boleto de avión que había comprado apresuradamente. Isabel se sentó en una de las bancas de la terminal. Su mente estaba llena de pensamientos, pero al mismo tiempo, vacía. No sabía a dónde ir, no sabía si tomar ese vuelo la llevaría al lugar correcto, pero sí sabía algo. No podía seguir donde estaba. El vuelo que había elegido para escapar no era el más conveniente, ni el más seguro, pero no le importaba. Isabel no le dio importancia al destino al que se dirigía, solo necesitaba volar lejos, a cualquier lugar, lo suficientemente lejos para no ser alcanzada por las sombras del pasado. Fue entonces cuando vio al hombre que cambiaría, de alguna manera, su vida en ese instante. ¿Puedo sentarme aquí?, preguntó una voz tranquila, rompiendo el silencio que había envuelto a Isabel. Levantó la mirada y vio a un hombre de alrededor de 40 años. De complexión alta y cabello oscuro. Su rostro, aunque no especialmente atractivo, tenía algo cálido y sereno. Sin pensarlo demasiado, Isabel movió su mochila y le hizo espacio. Claro, siéntate, respondió Isabel con una sonrisa tímida, sin esperar realmente que la conversación continuara. No quería hablar con nadie. Estaba cansada, física y emocionalmente. El hombre se sentó a su lado, con una mochila de cuero a sus pies. No era un tipo ruidoso, más bien parecía tener una presencia tranquila, casi introspectiva.
Isabel lo miró por un instante, sintiendo que algo en él la hacía sentirse un poco más segura, aunque no sabía por qué. Unos minutos después, el avión comenzó a abordar. Isabel sintió una leve presión en el pecho. Mientras se levantaba, Lucía despertó, frotándose los ojos, confundida. Isabel la abrazó, la acomodó junto a ella y se dirigió hacia el avión, sin saber que esta decisión la pondría en el camino de un hombre cuya vida también había sido marcada por el dolor y la pérdida. Al tomar asiento junto a la ventana, Isabel notó que Gabriel, como había escuchado que se llamaba, la observaba discretamente. Sin invadir su espacio, parecía intuir su estado emocional. Y eso, por alguna razón, la hizo sentir un poco más tranquila. No fue una mirada curiosa ni impertinente, sino una mirada comprensiva. Isabel desvió la mirada, sin saber cómo reaccionar ante la suavidad en los ojos de un extraño. Sin embargo, la incomodidad que sentía al principio comenzó a desvanecerse lentamente. Cuando el avión comenzó a despegar y el ruido de los motores envolvió el ambiente, la conversación entre Isabel y Gabriel comenzó a fluir de manera natural. No fue algo forzado, más bien como si ambos necesitaran compartir algo sin darse cuenta. Gabriel rompió el silencio. Hace tiempo que no tomaba un vuelo. La vida cambia mucho con el paso de los años. Isabel lo miró con curiosidad. ¿A qué te refieres? Bueno, comenzó Gabriel, yo solía ser un hombre de negocios. Era CEO de una gran empresa tecnológica. Siempre viajaba, siempre tenía la agenda llena, reuniones tras reuniones. Se quedó en silencio por un momento, como si las palabras le costaran salir. Isabel, aunque sorprendida por la revelación, se sintió intrigada. Gabriel continuó. Estaba completamente absorbido por el trabajo. Pensaba que el éxito y el dinero lo eran todo. Pero luego, algo ocurrió. Perdí a mi hermana. Isabel se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La voz de Gabriel se quebró ligeramente al mencionar a su hermana. Ella era todo para mí, dijo, mirando por la ventana mientras sus palabras parecían cargadas de una tristeza profunda. Pero no pude salvarla. La perdí, y me di cuenta de que todo lo que tenía no servía para nada. Mi éxito, mi dinero. Mis logros, eran solo una fachada. Lo que realmente importaba, lo había perdido. Isabel, sin saber qué decir, lo observó atentamente. No entendía completamente lo que Gabriel había vivido, pero había algo en sus palabras que tocó una fibra sensible en ella. La idea de que el dinero y la fama no podían reemplazar lo que realmente importaba en la vida la hizo reflexionar. Quizás Gabriel, al igual que ella, había perdido algo fundamental. ¿Y qué hiciste después? Preguntó Isabel, con una voz suave, más por curiosidad que por otra cosa. Dejé todo. Dejé la empresa, vendí mi casa, mi coche. Todo lo que me daba estatus, lo dejé atrás, explicó Gabriel. Isabel lo miró con incredulidad. Decidí mudarme a un lugar tranquilo, fuera del ruido de la ciudad. Vivo en una granja ahora, en las afueras. Es un lugar alejado de todo, sin lujos, sin presiones, sin gente que te mire por lo que eres o lo que tienes. Solo un lugar para respirar y encontrar paz. Isabel asintió lentamente. No entendía completamente, pero sentía que las palabras de Gabriel tenían un peso emocional que ella misma nunca había experimentado. ¿Cómo podía alguien tan exitoso renunciar a todo? ¿Era realmente posible encontrar la paz en la simpleza de la vida, lejos del caos y el ruido? Eso suena diferente, dijo Isabel, con un tono que reflejaba su desconcierto pero también algo de admiración. Gabriel sonrió, pero su sonrisa era triste. Lo es. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, respondió Gabriel, su tono ahora firme y tranquilo. Isabel permaneció en silencio, procesando sus palabras. Por un momento, se sintió conectada con él, aunque solo fuera por unos instantes. La idea de dejarlo todo atrás, de buscar una vida más tranquila, la atraía. Tal vez, si ella pudiera hacer lo mismo, podría encontrar una manera de sanar. Mientras el avión continuaba su vuelo, Isabel se sentía atrapada entre la incertidumbre y una sensación de calma inesperada. Había dejado atrás su vida, su hogar y su marido abusivo, pero ahora se encontraba frente a un nuevo desafío. ¿Qué hacer ahora? No tenía un plan claro. Solo sabía que no podía regresar atrás. Lucía seguía dormida, su pequeño cuerpo encogido contra la madre. Isabel la miraba con ternura y también con tristeza.
Sabía que su hija merecía un futuro mejor, un futuro sin miedo. ¿Pero cómo lograrlo? ¿Cómo empezar de nuevo cuando no sabía dónde iba? Gabriel, como si hubiera leído sus pensamientos, habló nuevamente: sé que este es un momento difícil para ti, Isabel. Todos pasamos por momentos en los que no sabemos a dónde vamos, pero a veces la clave está en seguir adelante, incluso cuando no tenemos respuestas. Isabel lo miró sorprendida, pero esta vez no sintió que estaba siendo invadida por su presencia. Al contrario, su voz tranquila y serena le dio un poco de consuelo. No tengo idea de lo que estoy haciendo, confesó Isabel, con un leve suspiro. Solo quiero estar a salvo. Quiero que Lucía esté a salvo. Gabriel asintió. Lo entiendo. El mundo es un lugar difícil a veces, pero siempre hay una manera de encontrar un camino. A veces, solo se trata de dar el primer paso. Isabel no sabía qué pensaba exactamente Gabriel, pero había algo en sus palabras que la hacía sentirse menos sola. Quizás, en algún momento, él también había estado perdido. Quizás, también había tenido miedo. Ahora, él le ofrecía algo que ni siquiera había esperado: comprensión, mientras el avión surcaba los cielos. Isabel cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido del motor la envolviera. Aunque todo estaba incierto, aunque el futuro era desconocido, sentía que de alguna manera había comenzado una nueva etapa de su vida. Y aunque no sabía dónde iba, sabía que esta vez, por primera vez en mucho tiempo, no estaba huyendo. Estaba buscando algo, algo mejor para ella y para Lucía. El tiempo en la granja de Gabriel transcurrió de manera diferente a como Isabel había imaginado. Al principio, el silencio y la calma de este lugar rural le parecían extraños. Había vivido tantos años sumida en la tensión, en la constante sensación de peligro, que le costaba aceptar el hecho de que ahora tenía tiempo para respirar, para pensar, para recuperar su humanidad. A medida que pasaban los días, Isabel comenzó a sentirse más ligera. La rutina diaria en la granja era sencilla, pero era precisamente esa sencillez lo que la estaba curando. Se despertaba temprano, veía a Lucía correr por el jardín, a veces jugando sola y otras veces con Gabriel, quien se había convertido en una presencia tranquilizadora en su vida. Él, sin decirlo de manera explícita, le enseñó a Isabel a valorar lo que tenía, a no aferrarse a lo que había perdido. La granja era su refugio, un espacio para sanar, para dejar atrás la tormenta que había sido su vida hasta ese momento. Isabel ya no se levantaba con el miedo en el cuerpo. El miedo que había sido su compañero constante en los últimos años, la angustia de saber que Ricardo podía aparecer en cualquier momento, ya no formaba parte de sus mañanas. En lugar de eso, se despertaba con la luz del sol, con Lucía junto a ella, y una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Se dedicaba a las labores de la granja con una dedicación renovada. Aprendiendo poco a poco sobre la vida rural, sobre las plantas y los animales que la rodeaban. Cada tarea que realizaba, por pequeña que fuera, le daba una sensación de logro, como si estuviera recobrando una parte de sí misma que había estado perdida. Lucía también parecía estar floreciendo. El amor de Isabel por su hija, el deseo de darle una vida mejor, se reflejaba en la forma en que la cuidaba. Lucía ya no mostraba esa tristeza que antes tenía en su mirada. Ahora era una niña curiosa, llena de vida, que se reía con facilidad. Isabel sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ver a su hija tan feliz le daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, no todo era fácil. A veces, cuando se quedaba sola en la quietud de la casa, las sombras del pasado se acercaban, recordándole lo que había dejado atrás. Pero Isabel entendió que esos recuerdos, aunque dolorosos, no la definirían. Su vida ya no sería la misma, y lo que había vivido con Ricardo no podía seguir controlando su presente. A lo largo de los días, Isabel comenzó a reconstruir su confianza en sí misma. Aunque a menudo se sentía insegura y vulnerable, también empezó a ver que el proceso de sanar era una cuestión de pequeños pasos, de empezar de nuevo. Al principio, no sabía cómo sería su futuro, pero ahora podía ver una luz tenue, una esperanza que lentamente crecía dentro de ella. Gabriel, aunque en principio parecía distante y reservado, se convirtió en una figura crucial en la vida de Isabel. No era solo un anfitrión amable que les había ofrecido un refugio. Gabriel era alguien que, aunque marcado por su propio dolor, comprendía lo que era vivir con miedo y tristeza. Él no ofreció soluciones fáciles ni promesas vacías.
Pero su compañía silenciosa y sus palabras sabias fueron suficientes para Isabel, desde su llegada. Isabel había notado que Gabriel no era un hombre común. Había algo en su mirada, en su manera de moverse por la vida, que le hablaba de una profunda tristeza, pero también de una sabiduría adquirida a través de experiencias difíciles. Gabriel nunca insistió en hablar sobre su pasado, pero poco a poco, con el tiempo, Isabel fue entendiendo que, al igual que ella, él había sufrido grandes pérdidas. Una tarde, mientras estaban trabajando en el jardín, Isabel vio a Gabriel detenerse por un momento y mirarla fijamente. Fue un silencio largo, pero no incómodo. Finalmente, fue Gabriel quien rompió el silencio. Isabel, sé que no es fácil. Tú has pasado por mucho, y yo lo sé porque yo también he tenido que enfrentarme a mi propio infierno. Gabriel se apoyó contra la valla del jardín y la miró con una serenidad que sorprendió a Isabel. La vida te cambia, te enseña cosas que nunca querrías aprender. Pero también te da la oportunidad de decidir cómo continuar. Yo elegí huir de todo, dejarlo todo atrás, porque no sabía cómo enfrentar mi dolor. Y mira dónde estoy ahora. Un día, todo parece oscuro, y al siguiente, empiezas a ver un atisbo de luz. Isabel lo miró con un brillo en los ojos. Nunca se había sentido tan comprendida, tan segura de que alguien realmente entendía su lucha. ¿Y cómo lo hiciste?, preguntó, sin poder evitarlo. Lo primero que hice fue darme permiso para sanar, respondió Gabriel, con una voz calmada. Pensé que si todo lo que había hecho me había llevado a la destrucción, tal vez vivir de otra manera me llevaría a encontrar la paz. Y encontré algo que no esperaba: la paz está en las cosas pequeñas. En el silencio, en un buen café, en una tarde tranquila. Isabel asintió lentamente, absorbiendo sus palabras. Gabriel no estaba buscando su compasión ni su lástima. Simplemente le ofrecía la posibilidad de ver el mundo de otra manera, de darle espacio a su dolor sin permitir que ese dolor definiera su vida. Isabel comprendió que, al igual que él, ella tenía el poder de cambiar su vida. Solo necesitaba empezar desde lo más profundo de sí misma. Gabriel no se ofreció como una solución para sus problemas, pero su presencia tranquila le daba a Isabel el espacio para sanar, para mirarse a sí misma y ver que, aunque su vida había estado marcada por el sufrimiento, también estaba llena de posibilidades para reconstruirse. Con el tiempo, Isabel comenzó a sentir una conexión más profunda consigo misma. A medida que pasaban los días, se fue liberando poco a poco de las sombras del pasado. Ya no sentía el miedo constante que la había acompañado durante años. Cada mañana, al despertar, se sentía más fuerte, más capaz de afrontar lo que vendría. Gabriel le había enseñado algo crucial: no podía seguir viendo su vida solo a través del lente del sufrimiento. Si bien sus cicatrices no desaparecerían por arte de magia, debía aprender a vivir con ellas y, lo más importante, a seguir adelante. No se trataba de olvidar lo que había pasado, sino de aprender a vivir con la verdad de su historia y seguir construyendo el futuro que deseaba. A menudo, Isabel pasaba tiempo en silencio, reflexionando sobre lo que había vivido. Había noches en las que lloraba, recordando lo que había perdido, lo que había soportado. Pero con el tiempo, esos llantos se convirtieron en momentos de purificación, de liberación. En lugar de ver sus lágrimas como una señal de debilidad, las vio como una forma de curar su alma. Lucía, por su parte, parecía más feliz. Isabel veía cómo su hija comenzaba a disfrutar nuevamente de la vida, a reír sin la sombra de los temores de antes. El proceso de sanar de Isabel no solo la estaba afectando a ella, sino que también impactaba profundamente a su hija. Al fin y al cabo, Isabel comprendió que su principal responsabilidad era ser un modelo de fortaleza y esperanza para Lucía. Un día, mientras caminaban por el campo, Lucía, con su voz suave, le dijo a Isabel: «Mamá, me siento feliz. Ya no tengo miedo». Esas palabras fueron la confirmación de que Isabel estaba en el camino correcto. Había dado el primer paso hacia una vida libre de miedo, hacia un futuro lleno de esperanza. No estaba sola. Había aprendido a ser valiente, a enfrentar la oscuridad con la certeza de que siempre habría un rayo de luz al final. Después de dejar la granja de Gabriel, Isabel regresó a la ciudad con Lucía. Aunque el corazón le latía con incertidumbre, sentía que algo dentro de ella había cambiado profundamente. La sensación de miedo que había acompañado cada paso de su vida durante tantos años ya no la perseguía con la misma intensidad. Había aprendido a ver el futuro con una perspectiva diferente. Sabía que, aunque su vida no sería perfecta,
Tenía el control de las decisiones que tomara de ahí en adelante. Isabel comenzó a organizar su vida con pasos pequeños pero firmes. Buscó un nuevo lugar para vivir, uno que fuera seguro, donde ella y Lucía pudieran sentirse cómodas. Encontró un apartamento pequeño en una zona tranquila de la ciudad, lejos de los recuerdos dolorosos de su vida pasada. Lucía estaba emocionada con el nuevo hogar, aunque Isabel sentía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Pero la paz que había encontrado en sí misma comenzaba a reflejarse en su hija, y eso le daba fuerzas para seguir adelante. Comenzó a buscar trabajo como diseñadora de interiores, retomando lo que había hecho antes de que su vida se viera trastocada. Aunque no era fácil, Isabel se sintió renovada al sumergirse en lo que siempre había sido su pasión. Al principio, las dificultades fueron muchas. La carga emocional de haber estado en una relación abusiva la seguía, pero ya no la definía. Ahora, Isabel era una mujer que había aprendido a valorar su propio esfuerzo y, sobre todo, a encontrar la paz interior que siempre había buscado. Cada día era un desafío, pero también un paso hacia la reconstrucción de su vida. Isabel ya no era la mujer que una vez se sintió perdida y rota. Aunque su vida estaba marcada por el dolor, también estaba marcada por la fuerza de haber decidido vivir. Aprendió que, aunque no podía borrar el pasado, sí podía decidir cómo enfrentarlo y cómo escribir el siguiente capítulo de su vida. Lucía, por su parte, comenzó a adaptarse a la nueva rutina. Las sonrisas regresaron a su rostro, y su energía parecía desbordar cada rincón de su hogar. Isabel se dio cuenta de que su hija, al igual que ella, estaba reconstruyendo su vida paso a paso. La conexión entre madre e hija se fortalecía cada día más, y eso le daba a Isabel el impulso para seguir adelante. Con el tiempo, Isabel comenzó a darse cuenta de que lo que había experimentado en la granja de Gabriel no era solo una forma de sanar, sino también una oportunidad para encontrarse a sí misma. Mientras reconstruía su vida, también descubría algo que había estado oculto en su interior, el deseo de ayudar a otras personas que, como ella, habían sufrido en silencio. La empatía que Gabriel le había mostrado la inspiró a encontrar su propio propósito en la vida. Isabel comenzó a involucrarse en grupos de apoyo para mujeres que habían pasado por experiencias similares. Se ofreció como voluntaria en refugios para víctimas de abuso doméstico, compartiendo su historia con aquellas que sentían que no podían salir del ciclo de violencia. Al principio, se sintió nerviosa, insegura de si podría ser útil, pero pronto se dio cuenta de que las mujeres que la escuchaban necesitaban más que palabras. Necesitaban un ejemplo de que era posible sobrevivir y empezar de nuevo. Lo peor ya pasó, Isabel les decía, con una sonrisa que no era solo una palabra vacía, sino un reflejo de lo que había vivido. No importa lo que creas que has perdido, siempre hay una forma de encontrar la luz nuevamente. La respuesta que recibió de las mujeres que asistían a esos grupos fue abrumadora. Isabel comenzó a ver en sus ojos algo que ella misma había tenido en algún momento, una chispa de esperanza. A través de sus palabras y su ejemplo, Isabel les mostró que no estaban solas, que había vida después del abuso, que podían empezar de nuevo. Fue entonces cuando comprendió que su dolor tenía un propósito más grande. Su lucha no solo había sido por ella misma, sino también por todas las mujeres que necesitaban ver que podían ser valientes, que podían liberarse de las sombras del pasado. En esos momentos, Isabel comprendió algo fundamental. No se trataba solo de sanar, sino de compartir esa sanación con los demás. Había experimentado el vacío y la desesperación. Pero ahora sabía lo que significaba tener un propósito, una razón para seguir adelante. Un día, mientras Isabel caminaba hacia su trabajo, pensó en todo lo que había vivido. La vida que había dejado atrás, el dolor que había enfrentado, y la mujer que había llegado a ser. No era una mujer perfecta, ni una madre perfecta, pero sí una mujer que había encontrado su propio camino. Ya no vivía bajo la sombra de Ricardo. Ya no se sentía como una víctima. Isabel había aprendido a ser fuerte, a tomar decisiones por sí misma y a perdonarse por lo que había sucedido. En su trabajo como diseñadora de interiores, Isabel comenzó a destacarse. Las ideas que solía tener cuando era joven volvieron a surgir con fuerza. El color, la luz, el diseño. Todo tenía un nuevo significado para ella. El trabajo, que antes era solo una forma de ganar dinero, se convirtió en una manera de expresarse, de crear algo hermoso. Los clientes notaron su energía renovada y su pasión por lo que hacía, y pronto comenzaron a referirla a otros. Isabel ya no sentía el peso de su pasado cada vez que daba un paso. Sabía que aún quedaban días difíciles, pero también sabía que tenía las herramientas para enfrentarlos.
Había aprendido a priorizar su bienestar y el de Lucía. Su hija era su mayor tesoro, y todo lo que hacía ahora era por ella. Isabel quería que Lucía creciera en un hogar lleno de amor, donde pudiera sentirse segura y feliz. Lejos de las sombras que habían marcado su infancia, una tarde, mientras compartía una cena tranquila con Lucía, Isabel miró a su hija y vio en ella algo que la hizo sonreír, una confianza que antes no existía. Lucía ya no era la niña temerosa que había visto en sus ojos al principio de su huida. Ahora, era una niña llena de vida, con sueños propios y una sonrisa que iluminaba toda la casa. Isabel comprendió que, aunque el pasado nunca desaparecería por completo, ya no controlaba su vida. Ella tenía el poder de escribir su propio futuro, y lo estaba haciendo. Isabel había aprendido a no mirar atrás. Cada día que pasaba, se sentía más segura de sí misma y del camino que había tomado. Había comenzado a sanar de las heridas emocionales que le había dejado Ricardo, pero ahora entendía que la verdadera liberación no solo era alejarse de lo que la había lastimado, sino también reconectar con su propia identidad. Isabel ya no dependía de nadie para ser feliz. Había aprendido que su felicidad estaba en sus manos y que podía construir la vida que siempre había soñado. Con cada paso, se sentía más fuerte. Sabía que no todo en la vida era perfecto, pero eso no la detenía. Tenía un trabajo que le apasionaba, una hija feliz y una nueva perspectiva sobre lo que significaba ser libre. Ya no tenía miedo de enfrentarse al mundo. Ahora, Isabel se levantaba cada día con la firme intención de aprovechar al máximo lo que la vida le ofrecía. Aunque todavía quedaban desafíos por delante, había aprendido que no había nada que no pudiera superar. Un día, mientras organizaba una nueva sesión con un cliente para renovar la decoración de su oficina, Isabel sintió una profunda satisfacción. El trabajo que hacía no solo era un medio de subsistencia, sino una forma de expresión. A través de cada espacio que diseñaba, estaba creando una parte de sí misma. Los colores, las formas, la luz, todo tenía un significado para ella. Ya no diseñaba solo por dinero. Lo hacía porque había descubierto lo que realmente amaba. La pasión por su trabajo la llenaba de una energía renovada, que no solo la impulsaba profesionalmente, sino también emocionalmente. Lucía, por su parte, seguía creciendo feliz. Isabel la observaba a menudo mientras jugaba en el parque o hacía su tarea, y veía cómo su hija se convertía en una niña cada vez más segura de sí misma. Lucía había vivido una parte de su vida en la oscuridad, pero ahora, con una madre fuerte a su lado, comenzaba a florecer. Isabel comprendió que su mayor logro era ver a Lucía tan libre de miedos, tan llena de vida. Todo lo que había hecho, todo lo que había soportado, valía la pena por ella. Pero la vida, como siempre, tiene una forma de recordarnos que el pasado nunca se va por completo. Isabel, aunque había avanzado mucho, sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a su historia nuevamente. Y ese momento llegó cuando Ricardo apareció en la puerta de su nuevo hogar. Isabel no lo esperaba. En ese instante, todo lo que había trabajado por sanar, todo lo que había construido, parecía desmoronarse ante sus ojos. La sorpresa la paralizó por un momento, pero pronto recordó que ya no era la misma mujer que había sido cuando él la lastimó. Ricardo había cambiado, o al menos eso intentaba hacer creer. Su rostro ya no tenía la arrogancia de antes, y su tono de voz era más suave. Más cauteloso. Parecía genuinamente arrepentido. Isabel lo miró por un largo momento antes de abrir la puerta. La tensión en su cuerpo era palpable. Sin embargo, decidió no retroceder. Sabía que enfrentar a Ricardo era necesario, pero también sabía que no podía permitir que él volviera a tener poder sobre su vida. Isabel, dijo Ricardo con voz vacilante. He estado pensando mucho en lo que ocurrió. Me arrepiento, te pido perdón. He cambiado. Quiero que volvamos a ser una familia. Isabel lo miró, pero sus ojos no mostraban resentimiento, solo una tristeza profunda. Ricardo, dijo finalmente, con voz firme pero tranquila, yo también he cambiado. He aprendido que lo único que necesito es estar a salvo. Y eso no incluye a alguien como tú. Las palabras de Isabel eran claras y definitivas. Ya no tenía miedo de él, ya no se sentía obligada a escuchar sus promesas vacías. Aunque la conversación fue tensa y dolorosa, Isabel sentía que había llegado el momento de cortar definitivamente los lazos con su pasado. No buscaba venganza, solo cerraba un capítulo de su vida para siempre. Ricardo se quedó allí por un rato,
mirando a Isabel, como si aún esperara que ella cediera. Pero Isabel ya no era la misma mujer. La mujer que había sido débil y temerosa ya no existía. Ella había encontrado su fuerza en su sufrimiento, y ya no podía permitir que nadie la arrastrara de vuelta al mismo lugar de oscuridad. Con un último vistazo, Ricardo se dio la vuelta y se fue. Isabel observó cómo se alejaba, pero esta vez no sintió miedo ni tristeza. Solo una profunda sensación de alivio. Ella sabía que este era el último paso que debía dar para liberarse del pasado, y lo había hecho. Con el paso de los meses, Isabel comenzó a darse cuenta de que su dolor había servido para algo más grande. No solo había aprendido a sanar por sí misma, sino que ahora podía ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sufrido en silencio. El trabajo que había comenzado a hacer como diseñadora de interiores también se había transformado en algo mucho más profundo. Isabel se convirtió en un faro de esperanza para muchas mujeres que luchaban por encontrar su propia paz y fuerza. Isabel comenzó a organizar charlas y grupos de apoyo para mujeres víctimas de abuso doméstico. A través de su experiencia personal, pudo compartir con ellas que siempre hay esperanza, que siempre hay una forma de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. Su historia inspiró a muchas mujeres a dar el primer paso hacia la libertad. Isabel sabía que su dolor no la definiría, pero sí la impulsaría a ser una voz para las que no podían hablar. Lo peor ya pasó, Isabel les decía con convicción. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice, y sé que ustedes también pueden. Nunca están solas. Con el tiempo, Isabel se convirtió en una defensora activa de los derechos de las mujeres y, poco a poco, su trabajo como diseñadora también comenzó a reflejar su nueva misión en la vida. Cada hogar que diseñaba era un testimonio de su propio viaje de superación. Isabel sentía que había encontrado su propósito, algo que iba más allá de ganar dinero o tener éxito. Su misión era ayudar a las demás a encontrar la libertad y la paz que ella misma había alcanzado. El futuro y la reflexión final, el tiempo pasó, aunque la vida nunca dejó de ser un desafío. Isabel ya no temía a lo que el futuro le deparara. Había aprendido a mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que la vida siempre ofrecería nuevas oportunidades, aunque a veces no fuera fácil verlas. Isabel ya no vivía con el peso de su pasado. Había dejado atrás la sombra de Ricardo, y con ello, había dejado atrás también el miedo y la desesperanza. Lucía, ahora una adolescente, seguía siendo la mayor fuente de alegría en la vida de Isabel. Juntas, habían aprendido a ser fuertes, a no dejar que las adversidades las definieran. Isabel, al mirarla, sabía que su mayor logro era haberle dado a su hija una vida mejor. No perfecta, pero llena de amor y libertad, Isabel entendió que la vida no siempre es justa, pero que la fuerza para seguir adelante se encuentra dentro de cada uno de nosotros. No importa cuán doloroso sea el pasado, siempre hay un camino hacia adelante. Lo más importante es que ahora sé que todo lo que he vivido no me ha destruido. Al contrario, me ha fortalecido, pensó Isabel mientras observaba a Lucía jugar en el jardín. Con una sonrisa de orgullo en su rostro, Isabel había encontrado la paz en medio del caos, y ahora, sabía que no solo estaba sobreviviendo, sino viviendo. Y lo mejor de todo, lo hacía por ella y por Lucía, quienes juntas, habían construido una vida que valía la pena vivir.